inspirado en hechos reales. Algunos nombres y detalles han sido modificados por respeto a las familias y por motivos de narración. ¿Qué se esconde detrás de las máscaras de quienes dicen ayudarnos? A veces, el mal no se presenta en callejones oscuros ni a altas horas de la noche. A veces, el mal llega con una sonrisa, compartiendo consejos de maternidad y promesas de falsa amistad. Hoy nos adentramos en uno de los enigmas más desconcertantes y dolorosos de la crónica criminal. Un caso que desafía la comprensión humana, donde la alegría de dar vida se topó de frente con una red de engaños y crueldad calculada. Esta es la historia de Valeria y el trágico destino de la pequeña Lucía. Nos situamos en la ciudad de Cali. Valeria era una joven de 21 años que cursaba su 8º mes de gestación, exactamente 36 semanas, y esperaba con ansias el nacimiento de su primera hija, a quien planeaba llamar Lucía. Descrita por su madre, doña Rosa, como una persona noble, servicial e inocente, asistía periódicamente a un programa social de apoyo comunitario para madres gestantes llamado FAMI. Fue en este espacio donde, unos 2 meses antes de los hechos, conoció a una mujer llamada Mariana. Lo que nadie sospechaba era que Mariana guardaba un perturbador secreto. Tras sufrir la pérdida de su propio embarazo en el mes de abril, ocultó la tragedia a su entorno y comenzó a simular sistemáticamente un falso embarazo. Su nivel de engaño fue tan extremo que organizó una fiesta de revelación de género junto a su pareja, Andrés, haciéndole creer a él y a su familia que pronto tendrían una niña. Sin embargo, para sostener esta mentira ante su círculo íntimo, Mariana necesitaba a una recién nacida real, y la coincidencia en el tiempo de gestación convirtió a Valeria en el objetivo perfecto. El jueves 16 de julio, Valeria asistió a su control médico rutinario en el puesto de salud del sector de Polvorines. Tras salir de la consulta, la familia recibió un mensaje de texto enviado desde el celular de la joven, que hoy hiela la sangre. Me tocó salir rápido a confirmar la cita de un último examen que me mandaron hoy. Los análisis criminológicos revelan que este mensaje fue fruto de una manipulación psicológica premeditada para alejar a la víctima de su entorno seguro. A las 4:13 de la tarde, las cámaras de seguridad registraron la última imagen con vida de Valeria. Se le ve abordando como pasajera una motocicleta conducida precisamente por Mariana hacia el sector informal de la Comuna 18. A partir de ese instante, se perdió todo rastro de su paradero. 4 días después, el lunes 20 de julio, la búsqueda de la familia culminó con el peor de los desenlaces. El cuerpo sin vida de Valeria fue hallado a orillas del río Meléndez, en la vía hacia la Buitrera, atado y con evidentes signos de tortura y múltiples heridas de arma blanca. Sin embargo, el caso dio un giro devastador cuando la familia acudió a medicina legal para recibir el cuerpo. El examen forense confirmó una noticia espeluznante. La bebé que Valeria llevaba en su vientre no se encontraba allí. Había sido extraída mediante un procedimiento violento. Pregunto por la bebé y me dicen que no estaba en el vientre. Al no estar ahí, eso me dio una luz de esperanza de que se la arrebataron y puede estar viva. Si está viva, yo sé que la voy a encontrar. Al difundirse masivamente los videos de seguridad, Andrés, la expareja de la agresora, ató cabos. Tras confirmar que Mariana no había llegado a dormir la noche del crimen y descubrir la evidencia de las pertenencias de la víctima en su hogar, acudió junto a su familia a las autoridades para entregar a la sospechosa, declarándose engañado por la simulación de embarazo. Un equipo conjunto de la Fiscalía General de la Nación y la Policía desplegó un exhaustivo operativo en Cali, Tuluá y Andalucía. La investigación confirmó que este crimen no fue cometido por una sola persona, sino por una estructura coordinada. 5 personas fueron capturadas, incluyendo a Mariana, y 4 hombres vinculados a la logística del ataque. Durante los interrogatorios judiciales, uno de los detenidos rompió el silencio y entregó la ubicación exacta del paradero de la menor. Agentes del Cuerpo Técnico de Investigación, CETI, se desplazaron a una zona boscosa en el sector de Torres de Santa Elena, donde hallaron los restos sin vida de la pequeña Lucía. Los análisis de ADN de medicina legal confirmaron científicamente la identidad de la recién nacida,
poniendo fin a la búsqueda e imputando a los capturados los delitos de feminicidio agravado, secuestro simple, desaparición forzada y ocultamiento de material probatorio. El caso de Valeria y la pequeña Lucía sobrepasa las fronteras del expediente judicial para convertirse en un doloroso testimonio sobre la vulnerabilidad humana y las fallas en las rutas de protección. Esta tragedia nos demuestra con dolor cómo la manipulación más fría puede camuflarse en espacios destinados al cuidado comunitario. Nos recuerda la importancia de no ignorar las alertas tempranas y de exigir un sistema de justicia eficaz que actúe con celeridad antes de que el daño sea irreparable. Los hechos de aquel mes de julio quedaron grabados en la memoria colectiva como un símbolo de la lucha contra la impunidad y del amor inquebrantable de una familia que no descansó hasta conocer toda la verdad. En memoria de Valeria y de la pequeña Lucía, que su historia sirva para proteger la vida de todas las mujeres y niñas. Esto fue Historias Fantásticas, donde la realidad siempre supera a la ficción. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.